Hola a todos. En el día de hoy vamos a ver la promesa de Dios para vencer que se encuentra en el capítulo 5 del libro de Romanos en el verso 15, donde la palabra del Señor nos está hablando acerca de que hay una abundante gracia y un don de Dios en justicia. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme en el estudio de esta promesa de Dios para vencer y espero que sea una herramienta fundamental para su vida. Y recuerde, como siempre, que si este video le es de bendición, por favor, compártalo con alguien más. Vamos entonces a ver acerca de esta promesa. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir los términos que pueden revestir alguna dificultad a la hora de interpretarlo. Y estos términos son gracia, don y justicia. Entonces, ¿qué es la gracia? Primero que todo, lo que nosotros tendríamos que decir de la gracia es que la gracia es uno de los 7 espíritus de Dios. Ya en otros videos hemos hablado acerca de los 7 espíritus de Dios, que es sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, temor de Jehová, poder y gracia. Entonces, este es uno de los 7 espíritus de Dios. Pero en sí, ¿qué es la gracia? Pues la gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Que nosotros tengamos gracia, que nuestros hijos tengan gracia, que la gente tenga gracia, garantiza la victoria nuestra, porque todos tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero no tenemos el poder. Y poder tener la gracia nos garantiza que nosotros vamos a vencer en todas las dificultades en nuestro caminar con el Señor. Ahora bien, ya hemos definido gracia. Vamos a definir don. Don es un regalo de parte de Dios que nos equipa a nosotros para hacer, no sé, cumplir el propósito, vivir nuestra vida, volver al Padre. Y nosotros encontramos en la palabra algunas clasificaciones de dones como los dones espirituales, los dones operacionales, los dones ministeriales, pero hay muchos otros dones. Y entonces aquí específicamente se está hablando del don en justicia, es decir, del don de Dios en justicia. ¿Y qué es justicia? Entonces tendríamos que definir justicia. Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Si una persona tiene el don de la justicia, tiene la capacidad de ver lo que corresponde a cada persona y da a cada persona lo que corresponde. El reino de Dios se establece en justicia. Así que nosotros tenemos que ser personas justas, nosotros no podemos hacer acepción de personas, nosotros no podemos aumentarle ni quitarle a nada, no importa la circunstancia, nosotros tenemos que ser exactos, justos, precisos. Y es un don que viene de parte de Dios el hecho de que nosotros podamos ser justos. Ahora bien, entonces vamos a mirar ya definidos las palabras que pueden revestir alguna dificultad. Lo que nosotros ahorita tenemos que mirar es el contexto en el que se encuentra esta porción bíblica. Y el contexto en el que se encuentra esta porción bíblica está en el capítulo 5 de Romanos, del verso 12 al verso 21. Y allí usted encuentra un subtítulo antes que dice Adán y Cristo. ¿Por qué Adán y Cristo? Se va a hacer una comparación de Adán y Cristo para saber qué entró al mundo a través de Adán y qué entró al mundo a través del Señor Jesucristo y ver la diferencia de ellos dos, eh, para que nosotros podamos tomar como la posición correcta, la posición justa frente a esta situación. Entonces, empecemos. Dice en el verso 12, dice la palabra, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces se está diciendo, observe esa posición, ¿no? Por un hombre entró el pecado, con el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres pecaron. Entonces, eso dice el verso 12. Ya nos empezó a decir qué fue lo que pasó a través de Adán, qué vino al mundo a través de Adán, y en otras palabras, vino la muerte, y vino la muerte para todos, porque la paga del pecado es muerte, dice las escrituras. Ahora sí, ¿qué dice el verso 13? El verso 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos a analizar bien esa porción porque en otras ocasiones les he dicho que es muy importante que nosotros definamos correctamente las palabras. Ustedes lo pueden observar en un diccionario. Ustedes buscan un diccionario una palabra y eso puede tener hasta 20, 30 significados y usted tiene que ver cuál es el significado que realmente aproxima a lo que está diciendo. No es diferente en la Biblia. En la Biblia muchas veces se habla de la ley y nosotros tenemos que estar bien seguros de qué ley está hablando. Si está hablando de la ley de Dios, si está hablando de la ley de Moisés, si está hablando de la ley de los hombres, si está hablando de la ley del matrimonio, si está hablando de la ley de la mujer, la ley del marido, la ley de la guerra, la ley de, qué sé yo, hay cantidades de leyes y nosotros tenemos que ser claros cuando leemos en un contexto para saber de qué ley está hablando allí precisamente. Entonces, vamos a volver a leerlo. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, aquí nosotros deberíamos hacer referencia a lo que dice el primer libro de Juan en el capítulo 3, en el verso 4, donde la palabra dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. Aquí hay una definición clara de pecado. Entonces, por supuesto a ver, ¿de qué está hablando exactamente esa porción bíblica? Esa porción bíblica del verso 3 está diciendo que antes de la ley de Moisés, allí está hablando de la ley de Moisés, dice, antes de la ley de Moisés había pecado en el mundo. ¿Qué es la ley de Moisés? La ley de Moisés es una manifestación escrita de la ley de Dios. Y nosotros tendríamos que tener claridad qué es la ley de Dios. Cuando usted estudia en profundidad el libro de Salmos en el capítulo 119, tal vez primero es el capítulo más grande de la Biblia y es el que hace un esbozo grandísimo, grandísimo acerca de todo lo que sale de la boca de Dios. Y dice que todo lo que sale de la boca de Dios es la palabra de Dios y todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es eterna, entonces todo lo que sale de la boca de Dios es eterno. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? Mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, testimonios, juicios, todo eso sale de la boca de Dios. Eso es eterno, entonces la ley de Dios es eterna. La ley de Dios no apareció cuando se le dio a Moisés en esas tablas la ley. Cuando el Señor empezó a explicarle y enseñarle acerca de las leyes, allí no apareció, esa no fue la primera vez que apareció la ley. La ley ha sido, es y seguirá siendo. La cuestión es que no había una ley escrita, no se había manifestado una ley escrita. Entonces la gente sabía la ley, ¿por qué? Porque la ley estaba escrita en las estrellas, la ley está escrita en la creación, porque la ley está en nuestras conciencias. Por eso una persona, aunque no supiera que la ley decía que adulterar era malo, si usted ve a su esposo con otra persona independiente que conozca o no conozca la ley, pues usted sabe que eso está malo. Entonces, la ley ya existía, la ley ha sido desde siempre y para siempre. Entonces, lo que está diciendo aquí ese verso 13 es, pero antes de la ley escrita, la ley de Moisés, había ya pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque el pecado es la infracción de la ley. Y dice, pero donde no hay una ley escrita, no se inculpa de pecado. No se podía decirle a nadie, esto es así y esto es así. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Yo vivo en Norteamérica y cuando usted vive en Norteamérica, el hecho, hay una ley universal o digamos, una porción escrita en las leyes que dice el no conocimiento de la ley no exime de pecado o no exime de falta, no exime de culpabilidad. Entonces, digamos que en los países de nosotros en Latinoamérica, una persona puede comprarse una cerveza y caminar tomándose una cerveza por las calles. Eso puede ser normal en nuestros países y eso no va a dar cárcel, pero en Norteamérica uno no puede hacer eso. Entonces, si a una persona la policía lo toma viendo que está tomando en la calle, pues lo van a hacer ir a la corte porque infringió la ley. El no conocimiento de esa ley no lo exime de pecado. No puede decir, oh, es que yo acabé de llegar y por eso yo no sabía. Bueno, está bien, pero eso no quiere decir que no va a recibir un ticket, que le toca ir al juzgado, que tiene que pagar su culpa porque definitivamente usted infringió la ley. Entonces, lo mismo está sucediendo aquí. Lo que está diciendo esta porción cuando dice, pues antes de la ley escrita, porque aquí está hablando de la ley de Moisés, la ley escrita, había pecado en el mundo. Pues ¿por qué? Porque el pecado es la infracción de la ley. Pero donde no hay una ley escrita, no se inculpa de pecado. Ahora sí es mucho más claro. Entonces ahora miremos lo que dice el verso 14. Para continuar con esto, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó la muerte? Dice, porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. La gente estaba pecando, aunque la ley no estuviera escrita, pero la ley ya era y es, y al no conocimiento de la ley no exime de responsabilidades. Entonces, desde Adán hasta Moisés reinó el pecado, reinó la muerte, perdón. Una vez que hay conocimiento de la ley, ya la gente, algunos tomaban la decisión de seguir pecando y eran condenados por eso, hablando espiritualmente, hablando eternamente, pero ya otros tomaban la decisión de hacer las cosas que eran correctas porque conocían la ley. Entonces, por eso dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, porque Adán pecó de una manera y todos nosotros hemos pecado de otra manera y eso a todos nos deja en una posición de pecado, luego por el pecado la muerte. Entonces después dice, la última parte de este verso 14 dice, el cual, hablando de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces lo que está diciendo es, hacer todo este análisis de Adán nos permite a nosotros poder hacer el análisis del Señor Jesucristo, del Señor Yeshua, porque por Adán entró el pecado y la muerte, pero por el Señor Jesucristo entró el don de Dios, el regalo de Dios. Ahora continuemos. Dice el verso 15, y aquí en el verso 15 es donde está
incrustada esta promesa de Dios para vencer. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Entonces está diciendo, lo que cometió Adán fue una transgresión. Cometió un pecado y por ese pecado vino la muerte. Pero lo que hizo el Señor Jesucristo fue vivir en gracia, vivir en tal llenura del Espíritu Santo, en espíritu de gracia, que lo capacita a no solamente desear hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad del Padre. Entonces, lo que por él vino fue un don. Lo que él hizo nos da a nosotros un regalo. Lo que hizo Adán nos trajo a nosotros muerte. Entonces, continúa en esa porción 15, dice, porque si por la transgresión de aquel uno los muchos murieron, abundó mucho más la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Wow, eso es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque a mí me gusta, no sé, ver la profundidad en todo eso. Lo que la palabra nos está diciendo es que muchas veces nosotros ensalzamos el mal y nosotros decimos, eso es terrible y el pecado es así y malo y todo es malo y todo es malo. Y engrandecemos el mal mucho más de lo que es, pero no vemos el bien y el poder de Dios. En otras palabras, nosotros a veces vemos como que la ley del pecado es mucho más fuerte que la ley del amor de Dios. Nosotros a veces vemos que la obra que hizo Dios como que se queda corta comparada con la obra del enemigo que es súper grandísima. Y nosotros no podemos estar en esa posición. Por eso claramente Pablo aquí está diciendo que el don no es como la transgresión y que si por la transgresión de uno murieron muchos, pues abunda mucho más la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Ahora, eso me dice a mí otra cosa, porque nosotros tenemos que mirar aún más profundo. La Biblia tiene un poder muchísimo más grande cuando nosotros la podemos aplicar a nuestra vida. Es muy bonita las historias, es muy bueno ver todo esto, pero ¿y esto qué conmigo? Y el qué conmigo aquí sería que nosotros emulamos al Señor Jesucristo, nos hacemos llamar cristianos porque somos seguidores de Cristo. Así como Él murió en la cruz, nosotros también morimos a nuestra vana manera de vivir para que Cristo renazca en nosotros. Es lo que nosotros hemos venido estudiando y planteando. Ahora bien, si nosotros emulamos a Cristo, lo que nosotros tenemos que pensar es esto. En vez de nosotros estar mirando que el pecado y el pecado y el pecado y el pecado y el pecado, dediquémonos nosotros a vivir en la gracia de Dios. Porque ¿qué es la gracia? La gracia nos capacita a nosotros para hacer todo lo que dice la ley. Muy al contrario de lo que muchas personas dicen, es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, entonces la ley ya no existe, la ley no va, la ley descartada, la ley, perdón, la ley de Dios nunca ha sido descartada. Nunca ha sido descartada, nunca ha sido quitada. Claramente el Señor dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Entonces, no es el problema no es la ley, el problema es o usted obedece por la ley misma o usted obedece porque el Espíritu de Dios está dentro de usted y lo capacita a usted a hacer todo lo que dice la ley. Y entonces ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El Espíritu de Dios es quien nos domina a nosotros, no nos está dominando a nosotros la ley, lo que nos está dominando a nosotros es la gracia de Dios sobre nosotros, nos capacita a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Ahora, lo otro, en vez de estar mirando el pecado y el pecado, engrandecer el pecado, hagamos nosotros el bien, porque el bien nosotros, nuestro, producirá más bien y más bien y más bien y más bien, se vuelve como una bola de nieve. Ahora bien, miremos lo que dice el verso 16. Dice el verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a consecuencia de un solo pecado para condenación. Entonces está diciendo, escuche, un pecado generó una condenación para todos a muerte, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y eso se puede decir, bueno, ¿cómo así? Como que quiero verla con más claridad o de una forma más sencilla. Lo que está diciendo es que un pecado puede hacer un efecto grandísimo, grandísimo, pero los muchos pecados, la mucha transgresión, hizo que viniera un don de parte de Dios. Porque al principio cuando se ve el pecado de Adán y Eva, ellos cometen pecado y entonces se taparon con unas hojas de higuera y el Señor claramente sacrificó un animal enseñándoles a ellos que a través de la sangre se hacía remisión de pecados porque les dio unas vestiduras de pieles. Entonces sacrificó un animal y de esa manera cubrió el pecado de ellos. Entonces, allí hay como dos cubrirses, ¿no? Y es muy importante y muy bonito esto porque
La tendencia que nosotros tenemos que dar cuando nosotros somos justos es que en vez de estar desnudando a las personas por las cosas malas que han sucedido en sus vidas, nosotros podemos cubrirlas, así como el Señor los cubrió a ellos, los protegió no solamente físicamente, sino que los cubrió espiritualmente, porque la sangre de ese cordero, de ese animal, pues limpió la falta que ellos habían cometido. Discúlpeme. Ahora bien, entonces continuemos con esto porque es muy bonito ver la comparación del uno y del otro y lo que pasa. Entonces en el verso 17 dice la palabra: pero si por la transgresión del uno reinó la muerte, es decir, por la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más reinó en vida por uno solo, Jesucristo. Disculpen un momento. Dice, mucho más reinó en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don en justicia. Ahorita sí nos definió cuál don estamos hablando. Porque en el verso 15 nos habló de ese don, pero no nos dijo don en qué. Y después continuó hablando del don, pero aquí en el verso 17 nos está siendo mucho más específico, diciendo, mucho más reinó en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, qué bonito es esto, porque en tiempos de dificultades lo que nosotros necesitamos es, primero que todo, la gracia de Dios. Que independiente de lo que esté pasando y de las circunstancias, nosotros podemos decir, yo necesito hacer la voluntad de Dios en esto. Yo necesito hacer la voluntad de Dios. Independiente de lo que esté pasando y independiente que parezca duro para mí o no parezca duro para mí, yo necesito estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, para yo poder hacer la voluntad de Dios, yo necesito el espíritu de gracia de Dios. Si ese espíritu de gracia viene a mi vida, entonces yo estoy capacitada para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene que ver mucho con la justicia, que yo sea justa, que yo le dé a Dios lo que le corresponde a Dios, que yo le dé al hombre lo que le corresponde al hombre, que yo dé a mi vida lo que corresponde a mi vida, que yo le dé al enemigo lo que corresponde al enemigo. Y no que nosotros empezamos a invertir las cosas y que digamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, o que no, de que digamos que Dios ha hecho cosas que Él no ha hecho y que digamos que el enemigo ha hecho cosas que Él no ha hecho y que, es decir, invertamos todas las cosas, que no andemos en justicia, nosotros tenemos que andar en justicia. Así que es maravilloso saber que nosotros, gracias a la obra del Señor Jesucristo, del Señor Yeshua, nosotros tenemos una abundante gracia y un don de justicia para que nosotros podamos ser plenamente justos. Ahora bien, eh, continuando con el verso 18 de esta porción bíblica, el capítulo 5 de Romanos, dice la palabra: así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. Él está continuando con esto, como que haciendo un énfasis en esto. Entonces continúa allí en ese mismo versículo, dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que sigamos haciendo justicia. Sigamos haciendo las cosas justas. No importa que una persona haya hecho 1000 cosas malas para mí, pero yo no le tengo que aumentar la 1001. No tengo que ponerle una cosa más, no, dele a cada uno lo que le corresponde. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros tendríamos que ver cuando hay un problema, hay una dificultad con otras personas, es decir, el amor de nosotros nos tiene que hacer ver que todas las personas son producto de lo que han bebido. Y a veces las personas pueden en nuestra definición, que a veces son definiciones muy cortas de la vida, decimos esta persona es muy mala, pero no, lo que no vemos es que allá hay un niño dañado, una niña dañada, una persona que pasó unas situaciones terribles y que lo han llevado a lo que es hoy. Que tal vez nosotros tuvimos un poco más de misericordia, hubo en nuestra vida, que nosotros no tuvimos las experiencias que ellos tuvieron. Entonces no juzguemos a las personas, no señalemos a la persona, sino que miremos lo que pasó con lo que dice aquí en este verso 18. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno, por alguien poder ver las cosas de una manera mucho más profunda, que aún el Señor Jesucristo en el momento que estaba muriendo decía, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, porque Él todo el tiempo estaba mirando mucho más allá, mucho más profundo. El amor de Él estaba por encima, había un poder de amor grandísimo. Entonces dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en la medida que usted se llena más del amor de Dios y que usted entiende más a Dios y que la gracia de Dios está más en su vida, usted tiene una tendencia a cubrir a las personas, a protegerlas, a entenderlas, a justificarlas, a no señalarlas, a no juzgarlas, porque el amor de Dios se ha derramado en usted. Ahora bien, dice el verso 19, así que como la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
Así también por la obediencia. Entonces hay una diferencia. Adán fue desobediente, pero Cristo fue obediente. Entonces, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Wow, eso es maravilloso. Entonces, no nos cansemos de obedecer también nosotros, independientemente de las cosas que parezcan que están mal alrededor, nosotros sigamos nosotros obedeciendo, porque nosotros somos unos emuladores, unos seguidores de ese modelo perfecto de justicia, de hombre perfecto, que es el Señor Jesucristo, el Señor Yeshua. Ahora bien, y aquí hay una porción que puede revestir alguna dificultad también si nosotros no miramos en profundidad exactamente lo que quiere decir la palabra, y está en el verso 20 de este capítulo 5, porque dice, pero la ley, escuche esto, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿De verdad la ley se introdujo para que el pecado abundase? No. Aquí nos falta entender de qué ley está hablando y de qué abundancia de pecado está hablando. Eh, si nosotros hacemos claridad acerca exactamente de eso, nosotros vamos a ver lo que eso significa. Nadie introduce una ley para que abunde el que está infringiendo la ley. Por supuesto que no. Aquí lo que está diciendo es, pero dice, pero la ley se introdujo al mundo para que la conciencia de pecado abundase. Eso ya es otra cosa. Es decir, claro, cuando no se había escrito, porque él lo dijo claramente en el verso 13, cuando decía, pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. Entonces, cuando la ley entra, lo que hace es que haya una conciencia de pecado. Y esto es fundamental porque muchas personas están pecando y pecando y pecando en el mundo pensando que todo está bien. Les voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo no conocía del Señor en mi infancia, yo conocí del Señor a los 13 años. Y recuerdo que era muy popular, yo soy de Colombia, y era muy popular que la gente siempre decía, por mi Dios, te juro por Dios, te juro por Dios. Era como folclórico, era folclor típico para hablar. Y una vez que yo empecé a leer las escrituras, cuando empecé a conocer al Señor y vi cuando la palabra decía que, que no juraráis por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, por nada vas a jurar, sino que tu hablar será sí o no, porque lo que es de más es pecado. Entonces allí yo tuve un conocimiento de la ley, por ende un conocimiento del pecado. Entonces lo que está queriendo aquí decir esa porción en el verso 20 es, pero la ley se introdujo para que la conciencia de pecado abundase. Yo allí entendí que yo estaba en pecado, que yo no podía seguir jurando y que yo tenía que aprender a hablar sí o no, pero jamás decir por mi Dios o te lo juro por Dios, que eso era pecado. Entonces, allí hay una conciencia de pecado. La ley viene y nos permite a nosotros tener una conciencia de pecado. Entonces, después más adelante en esa misma porción dice, mas cuando el pecado abundó, es decir, cuando la conciencia de pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, cuando yo soy consciente de que yo estoy pecando, cuando hay una conciencia de pecado en mi vida, entonces esa conciencia de pecado hace que la gracia de Dios venga a mi vida y me capacita para yo no seguir pecando. A eso es que se está refiriendo. Pero si usted lo lee solamente así, sin el entendimiento de todo el contexto, pues va a creer que sí, que realmente la ley viene para que el pecado crezca y crezca y crezca. Eso no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Entonces dice el verso 21, para que así como el pecado abundó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Cristo nuestro Señor. Es maravilloso, es una promesa maravillosa, maravillosa. Así que cuando nosotros vemos los problemas en nuestra familia, nuestros amigos, cualquier persona, lo que nosotros debemos clamar todo el tiempo es la gracia de Dios. Que venga la gracia de Dios. La gracia de Dios los va a capacitar para hacer la voluntad de Dios. Que venga la conciencia de pecado. Que una vez que ellos tengan conciencia de pecado, eso va a hacer que mucho más se vaya derramando la gracia. Y que entiendan las leyes de Dios, que entiendan que es eterna, que el Señor Jesucristo nunca vino a invalidar la ley, Él vino fue a cumplir la ley. Y que nosotros podamos entender que la gracia es la capacidad de cumplir la ley, es la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Bueno, espero que este video haya sido de bendición. Si lo fue, por favor, compártalo con alguien más. Que la gracia del Señor sea siempre con usted. Mil y mil bendiciones. Nos vemos en una próxima promesa de Dios para vencer. Bye.